Vamos a continuar hablando sobre los desequilibrios en la atmósfera, es decir, los problemas que los propios humanos estamos generando en la atmósfera a pesar de saber de la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra vida. Los principales desequilibrios que vamos a ver son el calentamiento global, la contaminación del aire o de la atmósfera y el agujero de la capa de ozono. Vamos allá. Vamos a ver ahora los desequilibrios en la atmósfera. Es decir, la alteración que los propios humanos estamos llevando a cabo sobre la atmósfera a pesar de conocer la importancia de la misma en el desarrollo de nuestra vida. Los principales desequilibrios que vamos a ver son el calentamiento global, la contaminación del aire y el agujero de la capa de ozono. Vamos allá. El calentamiento global se denomina o hace referencia al aumento de la temperatura de todo nuestro planeta, que se debe al incremento del efecto invernadero. El otro día, o en el vídeo anterior, explicamos que el efecto invernadero natural es imprescindible para el mantenimiento de la temperatura de nuestro planeta. Sin embargo, un aumento de ese efecto invernadero hará, debido al aumento de los gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, hace que aumente la temperatura del planeta. A la larga, esto trae consecuencias muy peligrosas para nosotros. ¿Cuáles son los principales procesos que llevan a cabo un incremento en la acumulación de los gases de efecto invernadero? Pues el primero de ellos es la quema de combustibles fósiles, de carbón, de petróleo y de gas, fundamentalmente. El segundo de ellos es la tala de bosques. Aquí podéis ver una gráfica en la que se relaciona en rojo la oscilación de temperatura desde el año 1000 hasta el año 2000. Observáis cómo la temperatura va oscilando, baja, sube, sube, baja, baja, pero en determinado momento, a partir de 1900 aproximadamente, va creciendo, 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 creciendo y creciendo. Y al mismo tiempo podemos ver en azul cómo ha variado la concentración de dióxido de carbono. Veis que más o menos sigue una concentración constante, pero en determinado momento aquí hacia mitad finales de 1800 empieza a aumentar, 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 aumentar al mismo ritmo que aumenta la temperatura. Es por ello que hemos vinculado el aumento de la concentración de dióxido de carbono al aumento de la temperatura. ¿Cuáles son las principales consecuencias que tendrá el efecto del cambio climático? Pues ya lo sabéis, fijaros, uno de los principales problemas es la elevación de la superficie de la temperatura, de la superficie de la Tierra, que produce el deshielo en los casquetes polares y en los polos. Aquí os traigo imágenes de diferentes glaciares en fotografías tomadas de antes y ahora. Fijaros cómo han desaparecido prácticamente los hielos. Esto es en Islandia. En el año 2018 este glaciar ha desaparecido por completo. Aquí podéis ver una comparativa de un glaciar entre 1913 y 2012. Esta nieve ya no existe, la foto está tomada desde el mismo sitio. Y aquí lo mismo, ¿vale? Veis la lengua del glaciar y aquí veis que la lengua ha desaparecido y hemos dado lugar a un lago. Estos son los principales efectos del calentamiento global. O del aumento de la temperatura global. También podemos incluir el ascenso del nivel del mar, que sumergirá algunas islas y regiones costeras, el aumento de la frecuencia y la magnitud de tifones y huracanes, el aumento de la extensión de las regiones de clima desértico y la destrucción de muchos hábitats que provocarán la extinción de especies.
El segundo de los grandes desequilibrios de la atmósfera es la contaminación del aire. Fijaros, aquí os he escrito cómo definimos un contaminante. Un contaminante es un gas, un sólido o cualquier otra sustancia que aparece en la atmósfera en una concentración determinada que altera el funcionamiento de la misma. ¿De acuerdo? Es decir, un componente natural de la atmósfera, como puede ser el dióxido de carbono, se puede considerar un contaminante cuando su concentración está muy por encima de lo que debería. ¿De dónde proceden estos contaminantes? Pues puede tener un origen natural, sin que intervenga el hombre. Por ejemplo, lo que ocurre en los volcanes o en los incendios naturales. Pero la mayor parte de la contaminación atmosférica tiene un origen antrópico, es decir, provocado por el humano, por los hombres. ¿De dónde vienen? Pues de los coches, de las fábricas, de las quemas de combustible, etc. Los principales contaminantes atmosféricos son gases, ruido, partículas sólidas y luz, que proporcionan, fijaros, estos tipos de contaminación. Contaminación por gases, ¿lo veis? Contaminación acústica por ruido, que es muy desagradable y causa muchos problemas. Fijaros aquí la contaminación por partículas sólidas y por último la contaminación lumínica. Fijaros, esto es una imagen de satélite de España y Portugal. Veis perfectamente dónde están los principales núcleos de luz. ¿Localizáis Sevilla? Yo os lo digo, es este de aquí y aquí Madrid. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver el último gran desequilibrio que se está pudiendo en la atmósfera, que es el agujero de la capa de ozono. Fijaros, el agujero de la capa de ozono no es un agujero como tal, es un adelgazamiento de la capa de ozono, que por si no os acordáis, la localizamos a unos 35 kilómetros de altura con respecto al nivel del mar en la troposfera, la segunda capa de la atmósfera. Lo que ocurre es que ese estrechamiento provoca que se filtre menos cantidad de rayos solares y por tanto más cantidad de radiación ultravioleta que es absorbida en esa capa llega a nuestro planeta. Al llegar mayor cantidad de radiación ultravioleta puede producirnos daños en los organismos como mutaciones, muerte, problemas de piel, problemas en la visión, etc. Fijaros, el agujero de la capa de ozono no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático. Se debe a la acumulación en la atmósfera de un conjunto de gases que se llaman CFC, lo tenéis aquí. Esas siglas pertenecen a clorofluorocarbonados, los cuales están presentes en sprays, en lacas, en aires acondicionados, etc. Sobre todo en los antiguos. En los últimos años hemos visto una disminución en este agujero de la capa de ozono, es decir, se está recuperando un poco, pero no debemos de bajar la guardia porque la falta de la capa de ozono produciría daños irreparables en todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Con esto, queridos alumnos y alumnas, acabamos la exposición de los contenidos de la unidad dedicada a la atmósfera. Espero que os haya gustado. Saludos.